Buenos días, Buenos días, profe. Ya, profesor. ¿cómo estamos? Buenos días, profe. Buenos días. Eh, Tengo que comentar que realmente el último par de semanas ha sido bastante duro para mí. Hace rato que no trabajaba tanto, pero en fin, estamos. Con esto también vamos a empezar a atender sus requerimientos para la conversación con cada uno de ustedes a través del libro de los sellos. Desde ya les adelanto que vamos a llevar al menos una semana más eh, la fecha de entrega de dicho trabajo, dado que no estuve atendiendo los correos que ya me han enviado. Em, Creo que eso es lo más importante. Después, seguramente también en el transcurso de la semana estaré colocando las calificaciones correspondientes a las evaluaciones de sus respectivas em, actividades, ¿verdad? Em, Nuestra semana terminaría, yo creo que vamos a hacer nuestra clase sincrónica el viernes, entendiendo ya de que desde el lunes seguramente ya va a haber gente que está con exámenes, entonces como alivianando un poco el tiempo para que ustedes se puedan dedicar a sus necesidades. Entonces creo que voy a organizarme para tener entonces la clase del viernes a la tardecita. Muy bien. Hoy vamos a hablar de una parte que está pegado a lo que es comunicación y que es la gestión, manejo de conflictos. Los conflictos están presentes como habíamos hablado la vez pasada que decimos que estamos solos solamente hasta antes de nacer y luego de morir. Después siempre estamos rodeados con personas, con las personas nos comunicamos. Cuando nos comunicamos siempre hay una posibilidad de que las cosas no se den de la mejor manera. Hay algún tipo de conflictos. Voy a pasar entonces a la presentación de las diapositivas correspondientes. Por favor, me dicen si es que se ve. Actualmente no, profe. Espera que. Ahora, No. no, no se ve. Tampoco. Ok, entonces me está faltando. Ah, claro, ya. Está faltando algo importante aquí. Ahora ya se ve. Excelente. Ahí se ve la presentación. Sí. Comunicación, manejo de conflictos. Así mismo es. Bueno, eh, empezamos entonces diciendo que necesariamente cuando hay comunicación, entonces cabe la posibilidad de que se presenten los conflictos. Vamos a hablar al respecto, por supuesto, esto no es una ciencia exacta, son indicaciones, son opciones que uno puede tomar en cuenta o tener en cuenta. Por ejemplo, se dice que cuando tenés un conflicto mantenerte calmo. Bueno, eso es a veces una de las cosas más difíciles que puede ocurrir y peor cuando alguien dice te calmate, tranquilízate. ¿Por qué? Porque uno ya se está dejando llevar muchas veces por la emoción o el sentimiento que da origen al conflicto o lo que sea. Eh, Habíamos acabado la semana pasada de nuestras diapositivas relacionadas con la comunicación en donde decíamos, ¿quién me gobierna hoy? Entonces, es el cerebro representando, vamos a decir, el pensamiento crítico, la lógica, lo que seguramente a través de razonamientos nosotros decidimos hacer
o el corazón, que son los sentimientos, las emociones que nos causan las cosas, las personas. ¿Y quién nos va a gobernar entonces en este momento? Vamos a ver, vamos a hablar al respecto. ¿Qué pretendemos hacer con esta diapositiva? Bueno, definir un poco lo que es el concepto de conflicto, eh, ver todos los prolegómenos que representa el inicio de un conflicto, cómo podemos darnos cuenta de eso, eh, cómo las personas manejamos los conflictos y ver si es que podemos tener en cuenta algunas técnicas para resolver o por lo menos gestionar el conflicto. El conflicto, Leo, ocurre cuando individuos o grupos no obtienen lo que necesitan o quieren, buscando, por supuesto, su interés propio. Razón básica por la cual aparecen los conflictos, ¿verdad? Que muchas veces no se cumplen las cosas que queremos o que deseamos que tener o ser. Puede referirse a cualquier cosa desde una guerra a la elección entre un helado o un granizado. Te vas con tu pareja a querer comer algo y qué sé yo, hoy tenés ganas de comer un ceviche, no, yo quiero carne, no, vamos a bajarle una pasta, yo quiero pizza nomás. Y sin querer o dependiendo de la situación, entonces esa conversación tan banal podría convertirse en un conflicto. Otra acepción, divergencias percibidas. Divergencias son diferencias. Percibidas, entonces quiere decir que puede ser que sea verdad o no. Y dependiendo de cómo estamos nosotros, entonces percibimos las cosas. De intereses o una creencia de que las aspiraciones actuales de las partes no pueden ser alcanzadas simultáneamente. Y después tenemos un dicho de un filósofo griego, Heráclito, que dice, nada perdura excepto el cambio. O sea, nosotros somos fruto de la evolución. Hace millones y millones de años éramos algunas amebas en el mar y a través del cambio, a través de la evolución, nosotros nos hemos ido convirtiendo en reptiles y después por alguna razón y gracias a la naturaleza fuimos simios y hoy somos seres humanos y continuamos nosotros eh, cambiando. ¿Qué es lo que pasa cuando llegamos a ser seres humanos? Bueno, a través de nuestra lógica nosotros podemos realizar un cambio, buscar un cambio dentro de nuestras personas y no necesariamente por algún cataclismo, alguna necesidad. Sin necesidad entonces de que pase algo que nos fuerce a hacer algo que no estamos eh, queriendo hacer o ser, entonces nosotros a través del pensamiento lógico podemos hacerlo. ¿A qué voy? A que muchas veces se van a encontrar con personas que dicen, yo así nomás luego soy. Dice. Esa persona es una persona egoísta o ignorante de que puede cambiar si quiere cambiar. Entonces muchas veces lo que es importante y a partir de este momento ya le digo es que cuando uno decide cambiar, entonces por la razón que sea, entonces tiene la capacidad. ¿Verdad? Ya llegó al pensamiento en que dice, se dio cuenta de que necesito cambiar. Es cuando, por ejemplo, alguien te dice repetidamente, no seas así, no seas así, no seas, o continúa, persistí con ese comportamiento hasta que un día esa persona que te decía así ya no está. Ya no está porque se fue. Entonces, tenemos que tener atentos nuestros sentidos para ver las necesidades del cambio. El conflicto es inevitable.
Es una verdad verdadera del mundo mundial. Es inevitable. No hay conducta que uno pueda llevar adelante o pensamiento o conocimiento que uno pueda aplicar a una situación e impedir que eso. Puede que sea más leve, pero el conflicto en algún momento se va a producir. El conflicto se desarrolla al lidiar con las personas, en los grupos de trabajo, en las empresas y por lo general, y más de las veces que quizás de las que queremos, el conflicto se origina dentro de nosotros. Hay varios tipos de conflictos. Los conflictos de relación se deben, dice, a fuertes emociones negativas, percepciones falsas, estereotipos, escasa o nula comunicación o conducta negativa repetitiva. Todo esto puede tener un origen. ¿Qué hacemos al respecto? Bueno, cuando lo único que nosotros podemos gobernar es lo que nosotros hacemos, lo que nosotros pensamos. Entonces, si está en nosotros la solución, tenemos que aplicar la solución dentro de nosotros. Cuando es otra persona, entonces ahí está toda esa parte de escasa o nula comunicación y un montón de cosas que vamos a ver qué es lo que podemos hacer al respecto. Estos problemas llevan frecuentemente a lo que se han llamado conflictos irreales o innecesarios, en los que se puede incurrir aun cuando no estén presentes las condiciones objetivas para un conflicto. O sea que nosotros creamos el conflicto. Eh, ¿Qué podría ser el origen? Bueno, recursos limitados o objetivos excluyentes. Son, son tipos. Conflictos de información se dan cuando a las personas les falta la información necesaria para tomar las decisiones correctas. Están mal informadas, difieren sobre qué información es relevante o tienen criterios de estimación diferentes, discrepantes. También aquí cuando nosotros recibimos una información que ya viene preparada para que nosotros fallemos, ¿verdad? Eso también puede pasar. Es bastante complejo este tipo de conflictos. Los conflictos de intereses aparecen por la competencia entre necesidades incompatibles o percibidas como tales. Las más de las veces son percibidas como tales. Muchas veces por nuestro egoísmo o por nuestra manera de ser, por ejemplo, que queremos todo y muchas veces no nos damos cuenta de que no es todo lo que nos hace falta. Muchas veces apenas necesitamos parte del todo. Los conflictos de intereses resultan cuando una o más partes creen que para satisfacer sus necesidades deben ser sacrificadas las del un oponente o contrario, o tu amigo, o tu señora, tu familia. Lo mismo el conflicto sea. Estos conflictos ocurren acerca de cuestiones sustanciales importantes, cuando hay falta de dinero, cuando no hay los recursos físicos suficientes, cuando tenemos escasez de tiempo porque no nos hicimos tiempo, porque no planeamos nuestras cosas. De procedimiento, dice, cómo se hacen las cosas, o qué camino, qué metodología usar, no, yo quiero que sea así, no, yo quiero que sea así, o simplemente juegos psicológicos, percepciones de confianza, juego limpio, manipulación, deseo de participación, un montón de aspectos que ya tiene que ver con la intencionalidad que tienen las personas. Los conflictos estructurales son causados por estructuras opresivas de relaciones humanas. Estas estructuras están configuradas muchas veces por fuerzas externas a la gente en conflicto. Eh, por lo general suelo pensar que un ejemplo para esto es cuando eh, tenemos conocimiento de cómo se le trata a la gente en esos países en donde existe una cierta estructura política en donde no se practica la democracia o parece no practicarse la democracia. Pero también dice puede darse por la escasez de recursos físicos o
no hay autoridad, condicionamiento geográfico, esto puede ser que sea demasiado lejos o demasiado cerca para que la gente, qué sé yo, viva cerca o aspectos ya más derivados de cosas que no podemos gestionar. Estructuras organizativas. Promueve con frecuencia conductas bastante conflictivas. Los conflictos de valores son causados por sistemas de creencias incompatibles. Los valores son creencias que la gente emplea para dar sentido a sus vidas. Lo que pasa con los valores es que muchas veces nosotros nos embanderamos con palabras muy fuertes: libertad, libertad de pensamiento, libertad de expresión, respeto, empatía, pero muchas veces solamente es de boca afuera. No, realmente no practicamos, no lo tenemos internalizado. Los valores explican lo que es bueno o malo, verdadero o falso, justo o injusto. Esto considerando la cultura del país en donde uno vive, vamos a decir, la coyuntura, espacio temporal en que se desarrollan las cosas. Hoy algo puede ser bueno, querido, y mañana, porque cambió algo, entonces ya no es bueno. Entonces, sería, bueno, hay por supuesto valores que vamos a decir como el respeto a la persona, que es algo que vamos a querer que, que esté siempre, vamos a decir. Los valores diferentes no tienen por qué causar conflicto. Las disputas de valores surgen solamente cuando unos intentan imponer por la fuerza un conjunto de valores a otros, o pretende que tenga vigencia un sistema exclusivo de valores que no admite creencias divergentes. Esto, por ejemplo, puede ser cuando nosotros estamos frente a personas muy fanáticas, ya sea de alguna creencia relacionada con la religión o con un partido político, o con una creencia política, ¿verdad? Entonces, son unos conflictos que aparecen también. ¿Cómo nosotros tipificamos los conflictos en consideración a los actores? El primer tipo de conflicto es cuando ese conflicto está dentro de nosotros. Y entonces se dice eso es un conflicto intrapersonal, interno a la persona. En la escala eh, va el siguiente conflicto, que es interpersonal, cuando vos tenés un conflicto con una persona o también puede ser con un grupo. Subiendo la escala tenemos un conflicto intragrupal, que es dentro de un grupo, dentro de la familia, dentro de un grupo de trabajo, dentro de un grupo de estudios. Entonces ocurren eh, algunas situaciones que se degeneran en un conflicto. Y el conflicto puede ser intergrupal cuando, bueno, duelo de hinchadas, puede ser intercolegial, puede ser de club, puede ser partido político, puede ser, por ejemplo, bueno, no, como en Brasil, por ejemplo, los estados sureños, por ejemplo, dicen que ellos son los que trabajan para dar de comer a todos los estados que están arriba. Entonces ahí ya es interregionales. Cuando hay guerras pueden ser entre países, entre países. En algún momento había novelas que vaticinaban, por ejemplo, guerras Europa versus América. Y en algún momento también ya hemos visto películas de seres humanos contra aliens. Entonces, los conflictos están desde lo más chico hasta lo más grande. Em,
Cuando hablamos de conflicto, por lo general, aunque pueda ser dentro de uno mismo, por lo general nos referimos a lo interpersonal. Por supuesto, se aplica a todo lo que vamos a ver. Vamos a ver que se entiende que son pasos que nos ayudarían a gestionar esto que denominamos conflicto. Pero el conflicto no es, aunque su acepción ya indicaría tipo así una palabra oscura, conflicto, no sé, ya implica que hay algo que no está bien. Sin embargo, los conflictos son buenos, o sea, tienen también aspectos positivos. El conflicto es un motor de cambio, dice. El conflicto, vean ustedes que las guerras, especialmente las que pasaron en el siglo pasado, la verdad que todas las guerras son, por ejemplo, eventos en los cuales las invenciones aparecen y se aplican. Por ejemplo, en la Segunda Guerra, bueno, hay muchos ejemplos, ¿verdad? Pero es lo que yo mejor me acuerdo más o menos que en la Segunda Guerra Mundial los alemanes tenían unas bombas voladoras llamadas B1, B2 y que salían desde el continente y iban a caer a Londres. Y ellos necesitaban calcular la fuerza, considerando el viento, considerando un montón de cosas, y a partir de eso es que ellos ya tenían indicios de computadores para realizar esos cálculos. Entonces son aspectos de que, aunque sean negativos en cuanto a la raza humana, por ejemplo, es positivo en cuanto a la gestión del conocimiento. Después vemos, por ejemplo, finalizando el siglo, las bombas que eran teledirigidas, por ejemplo, cuando los norteamericanos estaban atacando las posiciones de musulmanes insurgentes, vamos a decir, ¿verdad? Y en fin, y todo esto entonces, o sea, hay aspectos, ¿verdad?, relacionados con que, o sea, aspectos positivos relacionados al cambio. ¿Cómo nosotros podemos aplicarlo? Y bueno, eso ya vamos, tenemos que tener el criterio de que un conflicto te presenta dos aspectos. El negativo, que se da el conflicto, motivo por el cual puedes perder cosas, pero también siempre deja un aprendizaje. Tanto así que los chinos, por ejemplo, que tienen expresan sus ideas por medio de dibujos, de, ahora no me acuerdo mismo cuál es la palabra exacta para definir ese tipo de caligrafía, pero expresan los símbolos que utilizan expresan ideas. Y por ejemplo, ellos encuentran de que la crisis tiene la misma simbología que la oportunidad. Entonces, si crecen ellos, si su cultura dice que por más de que te pasen cosas malas, siempre hay algo positivo que viene por debajo. El conflicto sirve para innovar, ¿verdad? No solamente personal, sino en lo social. Estimula el interés y la curiosidad, dice. Muchas veces se genera un conflicto porque no estamos de acuerdo por cómo piensa el otro o por cómo hace algo el otro. Eh, y, pero caería en nosotros la responsabilidad de ver por qué esta persona está haciendo así o dice que es así. Entonces, son conocimientos que probablemente nosotros no estamos viendo, no estamos conociendo o no estamos aceptando, pero sin embargo, si otra persona piensa, es probable que esté bien. Y supone, como dice ahí, un reto para nuestras propias capacidades. ¿Seré yo, verdad, capaz de aceptar esto, de entender? Queda en cada uno de nosotros. El conflicto demarca a un grupo frente a otros y contribuye a establecer la propia identidad personal y grupal. Cuando nos vamos a gritar por la albirroja en el estadio de la Liga contra Brasil, estamos todos juntos. Si ganamos, se perdona cualquier error. Y hasta ahí voy a decir.
El conflicto permite mejorar la calidad en la toma de las decisiones y de la solución de problemas. El conflicto es el lugar, el momento para ir aprendiendo cómo nosotros vamos a gestionar nuestra comunicación con las personas. Nosotros, que vamos a ser profesionales, que vamos a vender un producto muy especial que soy yo, porque vendo mi servicio, entonces tengo que saber gestionar esa venta. Por eso es que tenemos que trabajar con nuestra comunicación. Puede facilitar la comunicación abierta y honesta entre los participantes sobre temas relevantes para ambos. Fomenta el reconocimiento de la legitimidad del otro. Por ejemplo, bueno, a mí me gusta tal persona y al otro también le gusta esa tal persona. Y yo no, no porque a mí me guste no le puede gustar al otro. No porque yo la vi primero, es una cuestión de que también ahí tenemos que interpretar y especialmente sobre las cosas que no podemos manejar por nosotros mismos porque es externo a nosotros, entonces aparecen estas cuestiones de entender y respetar la legitimidad de que otras personas puedan querer o tener también algo que yo necesito o quiero. Puede ser constructivo, dice, cuando si es que se solucionó, si es que se gestionó, resulta, dice, en la clarificación de los problemas y controversias. Resulta en la solución de los problemas, involucra a las personas para resolver controversias. Involucrarse es entender, acercarse, leer, informarse y tomar acción al respecto. Involucrarse es un verbo muy importante porque vos estás dando tu persona para solucionar algo. Causa una comunicación auténtica. Muchas veces por eso a lo mejor con nuestros enemigos nosotros somos más, inclusive, no una relación de amistad, pero sí de respeto, porque entendés que su reclamo es legítimo, por ejemplo, y si se manifiesta de una manera tal de que con buena manera, con respeto, con amabilidad, sonriendo, dándote tu espacio, entonces, bueno, al final tu enemigo puede convertirse en tu amigo. Y muchas veces en las relaciones personales nos pasa así, ¿verdad? Personas con quienes teníamos una aversión o un disgusto y de repente había sido que era otra cosa. La solución ayuda a liberar emociones, ansiedad, tensiones, ayuda a desarrollar la cooperación y el deseo de aprender de otros. Cuando vos aprendes eso, entonces cada conflicto ya está, si es que ya entras a un conflicto con la idea que hoy voy a aprender de esto, ¿verdad? Entonces, que cambia tu perspectiva de cómo vos vas a llevar adelante ese conflicto. Ayuda, por ello, a desarrollar entendimiento y destrezas. Sin embargo, por supuesto, tiene aspectos negativos. Si no se soluciona, si se deja que el conflicto permanezca, la comunicación, dice, se reduce, se hace más insegura, no sabes qué es lo que realmente le gusta a la persona o no. Eh, Se estimula, dice, la idea de que la solución es cuestión de fuerza. Vamos a ver después que esto tiene que ver con las maneras de solucionar las cosas. Ambas partes tratan de aumentar a su favor la diferencia de poder. Se forma una actitud hostil y sospechosa. Se producen juicios erróneos basados en falsas percepciones. Recuerden, no supongas, no supongas, aclara las cosas. Por ahí va el tema. Las percepciones hace que nosotros tengamos una reducción de las alternativas percibidas para solucionar, una disminución de la perspectiva temporal de las acciones. No sabemos qué es lo que realmente podemos hacer, ¿verdad? Estamos, vamos a decir, en una incertidumbre, ¿verdad?
Y entendemos, por ejemplo, que si no es así, solamente así, y eso es la polarización del pensamiento. Y muchas veces, como ya no tenemos, vamos a decir, manera de explicar las cosas, damos respuestas estereotipadas. Vos sos así luego porque tu partido político es tal, o vos sos así porque tú solo cerrista o olimpista, no sé qué. Y incrementa la actitud defensiva. El conflicto es destructivo cuando te preocupas más solamente del conflicto y la vida va corriendo aparte a tu lado. Divide a las personas, reduce la cooperación, aumenta la diferencia y esto puede conducir a un comportamiento destructivo, muchas veces autodestructivo. Y hay un montón de cosas que podemos considerar para dar origen al conflicto. Muchas veces no sabemos ni por qué, pero básicamente siempre empieza con la parte comunicacional. Por supuesto, somos ambiciosos, somos personas que queremos resaltar muchas veces, eh, queriendo o no queriendo. Y eso, por ejemplo, implica, bueno, yo quiero tener más poder, ¿verdad? Que quiero tener más influencia en las personas. Y empiezo a hacer cosas de que puede disgustar a alguno. Hay una insatisfacción con los estilos de supervisión, los líderes no se acercan, hay un liderazgo pobre. Yo digo que cuando estamos frente a un conflicto, lo primero que debiéramos hacer realmente es, ¿soy yo el que me se está comportando así o el que tiene un pensamiento? ¿Y qué es lo que puedo hacer al respecto? Porque eso es lo que más rápidamente podría conducir a solucionar un conflicto. Un conflicto es algo que nos consume. Está dentro de nosotros, ahí te da rabia, estás pensando, de repente no podés dormir a la noche, te estás acordando. Hay que solucionar entonces el conflicto. Puede ser una necesidad o un deseo no satisfecho, disputa de valores, percepciones. Aquí podemos referirnos a los distintos tipos de conflicto que habíamos mencionado diapositivas atrás. Conjeturas, nuevamente, no supongas, no. Expectativas muchas veces muy bajas, no pensarlo, no esperar luego que pase algo o que una persona haga algo que te parezca que está bien. O por el contrario, cuando esperas demasiado de alguien, por ejemplo, o de algo, y no se da. Entonces te da así como una decepción y tenés que gestionar eso. Diferencias relacionado con la personalidad, no es muy gritón, es muy así, raza o género, no sé, no me gustan las personas que tienen la tez oscura o no me gustan los asiáticos y ni siquiera sabes por qué. Eh, por supuesto, habíamos visto, por ejemplo, que lo gestual forma parte completamente de nuestro esquema comunicacional. Por eso de repente es que a mí me gustaría más estar realmente en una clase presencial que hacer este tipo de actividades, pero es lo que nos toca hoy día. El lenguaje corporal es algo que siempre hay que aprender a leer. Si leen libros sobre lo que se llama la programación neurolingüística, pueden aprender a leer, por ejemplo, cuando las personas están mintiendo, cuando están nerviosas, cuando están, no se sienten a gusto con alguien. Es importante eso, ya le digo, especialmente en lo profesional. Por supuesto, en lo personal, mucho más, ¿verdad? Solo que este tipo de conocimientos muchas veces cuando nosotros aprendemos a leer también implica una gran responsabilidad en su aplicación porque aprendemos a conocer también arte relacionada con la manipulación de las personas. Entonces, a mayor conocimiento, entonces mayor responsabilidad de aplicar esos conocimientos de manera, vamos a decir, como consideramos éticamente correctos.
Cuando hay sorpresas, se armó una fiesta, no te avisaron nada, no sabes, tenía otra cosa planeada. Cuando los desacuerdos ya se dicen, qué sé yo, en el grupo ya cualquiera ya dice lo que le pasa, ¿no? Que está enojado. Em, los valores que practicamos, ya vimos que el poder que muchas veces nosotros queremos por influenciar más en las personas, la falta de respeto, el no saber hacia dónde vamos, no tener algo que nos esté midiendo constantemente en nuestra actuación. ¿Cómo podemos manejar el conflicto? Maneras. Lo primero que dice es, no existe una forma en particular para manejar los conflictos, porque depende de la situación. El conflicto es situacional, porque podés vos estar de una determinada manera y ante un mismo conflicto vas a actuar de maneras diferentes o con personas y ante el mismo tipo de, con personas diferentes y ante el mismo tipo de conflicto vas a actuar de manera diferente. Pero estas son una de las maneras de gestionar el conflicto. Y una de ellas, la primera, la más fácil quizás aparentemente, es el evadir el conflicto. ¿Qué es evadir el conflicto? Bueno, vos estás enojado con una persona, te va caminando en una vereda y ves que esa persona viene caminando hacia vos. Evadir el conflicto es hacer algo así como cruzar la calle, pero simplemente no te interesa o en ese momento eh, no querés llevar adelante la solución del conflicto, no querés hablar. Acomodando, y acomodando es, por ejemplo, bueno, entra esa persona con quien no tenés un problema por una puerta en una pieza y vos salís por la otra. Dice, yo me voy de vacaciones al Brasil, bueno, yo me voy a Chile. Entonces, te acomodas a la situación. Después ya compitiendo es ir buscando las maneras, informándote de cómo puedes hacer, qué es lo qué es lo primero que tenés que hacer para para iniciar una solución de conflicto. Luego es comprometerse con uno a buscar la solución, porque si no, uno no, hoy no, mañana no más, voy a esperar una semana y te vas prolongando y esa piedra se va en tu mochila mental, no te va solucionando. Entonces, tipo como que tenés que tener como una meta y decir, bueno, hasta esta fecha voy a tener que hacer esta cosa y después pasar a la acción. Todo esto implica un esfuerzo mental, ¿verdad? Porque cuando vos te das cuenta de que tenés un conflicto, entonces tenés que empezar, ¿cómo voy a solucionar? Y acá te describo más o menos los pasos que puedes dar para ir adelante. Pero lo inicial es siempre lo más importante, que es que reconocer que existe un conflicto. Establecer metas, establecer una comunicación frecuente. Eh, Esto es bastante importante, especialmente en los grupos, porque muchas veces nosotros creemos que ayudamos cuando dos personas tienen un conflicto y hacemos todo lo posible para que no haya conflicto. Y esto no, aparentemente no es adecuado. ¿Por qué no es adecuado? Y porque de hecho, quizás en ninguna de las personas que están involucradas realmente siente que haya habido una solución al conflicto, ¿verdad? Entonces hay que controlar quizás, ¿verdad? Pero no hay que impedir que haya desacuerdo. ¿Por qué? Porque los desacuerdos, como dice el conflicto, es también un momento de aprendizaje, ¿verdad? Entonces, de alguna manera se va a llegar muchas veces, no a gusto, eh, pero hay que solucionar porque el grupo tiene que seguir trabajando. Mantener el ego fuera de los estilos de manejo. El ego es yo, por ejemplo, soy orgulloso qué sé yo, de haber nacido en el campo o de que soy de algún colegio en especial y eso. Y muchas veces eso no ayuda, no tiene por qué aparecer en un momento así delicado que es como el tratamiento de un conflicto.
Hay que buscar soluciones en lo ancho, ¿verdad? Mantenerse creativo con las personas, discutir, dice las personas, las diferencias abiertamente. Esto es tratando de conversar, mirándole a los ojos, vamos a ver eso un poquito más después. Y proveer la información cuando se necesite. Muchas veces los conflictos, como se dice, como ya hemos visto, son relacionados a la parte informativa. Hay dos maneras de resolver un conflicto de manera directa: por la fuerza o por la negociación. La fuerza es directamente agarrarle, aplicar un tongo o no sé, le destruís a la persona de alguna manera, y esa es por la fuerza. Normalmente algunas personas creen que es la manera adecuada, y en algún momento inclusive quizás sea lo adecuado cuando ya estás este, aplicando diversas técnicas para tratar de solucionar, y si persiste en eso y eso está impidiendo que se alcance algo, entonces por la fuerza, por ejemplo, puede ser eliminar a la persona del grupo o cosas así, hacer algo ya que va más allá de lo que sería esto de discutir, de hablar, de conversar, de plantear cosas, de, no sé, educar, a enseñar, y eso es la negociación. Tres son las cosas que nunca vuelven al lugar de partida: la flecha lanzada, la palabra empeñada y la oportunidad perdida. La flecha lanzada es, tenés que esperar entonces el momento adecuado para lanzar tu flecha. La palabra empeñada es tu compromiso. Cuando vos te comprometes a algo y te precias de honrar tus palabras, entonces muchas veces hay que tener cuidado con lo que uno dice que va a hacer, con lo que se compromete. No digo que sea malo, sino que es, muchas veces somos muy ambiciosos o muchas veces somos muy emocionales, y entonces decimos cosas, empeñamos nuestra palabra que no, eh, que se vuelve complicado después. Y la oportunidad perdida. Muchas veces tenemos una sola oportunidad. La sintonía en que el universo nos regala momentos muchas veces no es fácil que se den. Entonces uno eh, debe aprender a considerar cuáles son las oportunidades que se traducen en oportunidades. En el sentido de que recordemos siempre de que oportunidad es algo externo que yo no puedo controlar, que me acerca a mi meta. No porque sea positivo yo tengo que aceptar la oportunidad. O sea, tiene que haber un criterio a aplicar cuando vos tenés algo que te parece que es una oportunidad, algo que el universo te ofrece que es positivo. Si va con lo tuyo, si te acerca a lo que querés, entonces es realmente una oportunidad. Y si no, entonces tenés que considerar si lo haces o no lo haces. Negociación es una forma básica de conseguir lo que se quiere de otros. Es una comunicación en dos sentidos, designada para llegar a un acuerdo cuando usted y la otra parte tienen algunos intereses en común y unos opuestos. El propósito de la negociación no es siempre llegar a un acuerdo, porque el acuerdo es solo un medio. El fin es satisfacer los intereses de ambos. Al respecto, cuando estamos en etapa de solucionar algo, ya decidimos, ya nos comprometimos, ya investigamos cosas, entonces ahí también aparecen estos tips que tenemos que tener presente. Hay que separar a las personas del problema. Muchas veces nosotros creemos que el problema es las personas, y muchas veces lo que pasa es que esa persona tiene que hacer algo porque es su obligación o porque le gusta hacer así, pero entonces muchas veces el problema no es la persona. Concentrarse en qué es lo que nos gusta a nosotros. Se trata de distinguir las posiciones, se deben explicar.
Cuando estás negociando, entonces, dice más atrás, dice mantenerse creativo, dice. Entonces, ¿para qué? Para habilitar opciones. A medida que vos te vas intuyendo o descubriendo qué es lo que la otra persona quiere, cuál es su interés, cómo se puede comulgar eso con lo que vos querés, entonces esas son estar abierto a la posibilidad de que haya varias opciones. No siempre uno puede tener lo que quiere. Y entonces, lo que quiero es realmente todo o es una parte del todo. Ante todo, deben superarse las percepciones subjetivas de cada una de las partes. Nuevamente, separar a las personas de problemas. El puro regateo. Yo quiero, te quiero, 100, no 80, no 110, no 70, etcétera, etcétera. Es una de las maneras de cortar un pastel único y ver cuál de las partes obtiene la mayor proporción. eh, que responde al enfoque de la escuela clásica y se diría de una actividad competitiva. El puro regateo es un juego competitivo del juego ganar o perder, en el cual se basa el poder de las personas. Puede aumentarse por medio a la irracionalidad. Cuando vos empezás a discutir con una persona y te das cuenta de que lo que te está diciendo es completamente irracional, a lo mejor tendrías que parar ahí y ver pues, qué es lo que realmente está pasando, porque ya es una cuestión de, como dice ahí, ganar, perder. Y aparecen las emociones y las comunicaciones distorsionadas. La solución conjunta de problemas es una forma de agrandar el pastel de modo que las partes tengan una mayor proporción y responde a los principios de la escuela cooperativa. Es un juego cooperativo y el que se llama ganar, ganar. Entonces, ambos ganan. No quizás como uno quiere, pero sí suficiente para satisfacer las necesidades. Eso es algo que es importante entender. Hasta dónde lo que yo necesito algo. ¿Verdad? Y eso es cuando vos conoces lo que vos necesitas, entonces vos podés jugar, vamos a decir, con eso y llegar a una conversación, o una este, discusión en la cual vos podés ganar y dejar también que la otra persona gane un poco lo que quiere. Pero es, por supuesto, eso tenés que entender también que si la otra persona, por ejemplo, leyó algo relacionado a la forma de negociar, entonces sí vas a ver también hablar contigo. Si no, vos sos el que tenés que llevar adelante la conversación para que se pueda dar esto de ganar, ganar. Que es un buen resultado y es lo siguiente. El mejor criterio es conocer su mejor alternativa a un acuerdo negociado. ¿Qué es lo que vos querés ahí? Satisfacer tus necesidades. Los intereses de ambas partes quedan satisfechos. El acuerdo es una buena opción y no hay desperdicios. El acuerdo es legítimo, es decir, no se aprovechan de uno mismo. O sea, por eso es que vos tenés que participar del acuerdo y no aceptar un acuerdo. Hubo una buena comunicación y por tanto era eficiente. Lo esencial entonces del proceso de solucionar un conflicto es el aprendizaje y que vos vas aprendiendo, vas ganando habilidades blandas en la gestión de la comunicación. Eso ayuda a que las relaciones personales se mejoren. Acá aparecen unas características de buen negociador, tener una actitud ganar-ganar, mostrar un interés auténtico por la necesidad de la otra parte. Esto es interesante, que vos tenés que entender también que muchas veces el otro tiene una legitimidad en cuanto a lo que está discutiendo contigo. Y uno debiera también preocuparse por eso, ¿verdad? Ser flexible en el enfoque, ¿verdad? Que no solamente aparezca una sola manera. Ser duro en el fondo y suave en la forma. Lo cortés no quita lo valiente. O sea que muchas veces no hace falta de que vos grites o mantengas una actitud dura. Puedes seguir siendo amable y decir también las palabras más filosas que encuentres. Entonces, eso ya, por supuesto, esto se aprende, no es que vos haces un chasquido de dedo y esto ya está dentro de vos, hay que practicar.
Tolerar bien los conflictos y bueno, entender, o sea, eso ya pasa por entender de que los conflictos siempre van a estar. Buscar analizar a fondo las propuestas, tratar de ser paciente, no tomarse a pecho los ataques personales, identificar rápidamente los intereses de la otra parte, qué es lo que la otra parte quiere. Sea un buen oyente. La otra vez coloqué una imagen relacionada a esta, que muchas veces nosotros estamos escuchando lo que nos dice la persona y a medida que nos va diciendo la persona, lo único que estamos pensando es cómo le voy a retrucar. Y no estamos pensando de que esa persona a lo mejor puede tener algo de razón en las cosas que te está diciendo. Entonces, por eso es importante oír. Eh, dijimos de que enfrentar un proceso de solución de un conflicto tiene pasos y entre los pasos es conocer de la otra persona. Eso es tener una preparación adecuada. Si no tener una preparación adecuada, entonces va a ser más difícil. La preparación facilita, dice, una buena visión en conjunto de sus elecciones posibles y les permite tener la agilidad que será necesaria para los momentos críticos. No olvidar el principio de ganar-ganar. Cada parte debe concluir la negociación teniendo el sentimiento de que ganó algo. Ganó en el sentido de que se satisfizo por lo menos parte de lo que quería. Utilizar un comportamiento de intimidación. Las búsquedas demuestran que cuanto más ruda es la táctica, la resistencia es más fuerte. ¿Entiendes esto? Muchas veces nosotros estamos apurados por resolver algo y entonces queremos usar la fuerza. Y la fuerza puede ser de muchas maneras. Puede ser aprovecharnos el tiempo en el sentido de, por ejemplo, dejar para último momento hablar de algo con alguien cuando ya no se puede dar otra cosa, por ejemplo, o muchas de estas cuestiones. Tenemos que tratar de que realmente de que la otra persona también aprenda algo. La persuasión y la no dominación hace que puedan salir mejores resultados. No olvidarse de ser paciente, tener el tiempo o ubicarse en el espacio, en el tiempo y en el lugar en donde uno se tiene que dar y no estar pensando en ya en hacer ya algo, sino en solucionar el problema. Actuar con sangre fría, las emociones negativas e intensas impiden entablar un clima de cooperación y encontrar una solución. Hablar demasiado y escuchar poco. Eh, tenés que darte tu tiempo, tenés que tratar de darle a la persona y escucharle. Vas a ganar conocimientos. Disputar en lugar de influenciar, convencer a las personas. ¿Verdad? Sea que vos estés equivocado o no, quizás puedas convencer a la persona. Eso ya, ahora vos podrías darte cuenta antes o después de que estés equivocado. Si haces, vamos a decir, de propósito, considerando que ya sabes que estás equivocado, entonces, no sé, tendrías que pensar un poco sobre lo ético de tus acciones. Eh, no tomar en cuenta el conflicto. El conflicto es la sustancia misma de la negociación. O sea, tenemos que utilizar el conflicto como un lugar para aprender el momento, para aprender a negociar. Se debe aprender a aceptarlo y se debe aprender a resolverlo, aunque eso implique tiempo. Otra manera de solucionar es algo que se llama mediación, que dice es un proceso que emplea un tercero neutral, comunicador de carácter público o privado, y a quien las personas le otorgan una autoridad de decisión con el objetivo de lograr un acuerdo sustantivo entre las partes. Entonces, si vos sometés un conflicto, vos tenés un conflicto con otra persona y sometés eso con una persona o una oficina mediadora, entonces estás diciendo voy a aceptar lo que vos, el mediador, otorga o dar cuando termina. Los objetivos de la mediación, manejar conflictos que no han podido ser resueltos por las partes implicadas, permitir la participación de partes que no tienen representación en la solución del problema y mejor convivencia.
Otra manera es la facilitación, también es un proceso que emplea un tercero neutral comunicador de carácter público o privado que tiene la autoridad de decisión con el objetivo de llegar a un acuerdo entre partes. La facilitación muchas veces es con la diferencia, por lo menos en mi concepto, la diferencia con la mediación es la manera en que se lleva adelante y muchas veces también importa que es la formación de la persona. Eh, Vamos a considerar así. Y después ya es el arbitraje. El arbitraje ya es un poco más serio, ¿verdad? Un proceso que también se emplea eh, a una otra persona, por lo general conocedor o experto en el tema, eh, y cuya decisión al presentarse, vamos a decir, la situación, entonces tiene que ser cumplida. La autoridad es sustantiva, quiere decir que no se puede discutir y los asuntos procesales pueden ser definidos por las partes o en este caso ya por la ley. Entonces aquí ya implica otra cosa más allá de lo que ya son cuestiones, qué sé yo, a dirimir cuestiones de límites del terreno donde vivís, por ejemplo. Son unas cuestiones ya que no es hablando nomás que vas a tener, sino que ya tiene que intermediar alguien que conocedor de las leyes y de los procedimientos, etcétera. El arbitraje es cercano al consentimiento de las partes siguiendo la misma teoría del contrato social y la base que justifica su aplicación en un conflicto. Se encuentra a menudo en un contrato. Las partes explícitamente acuerdan utilizar este mecanismo para terminar una controversia que ellas mismas no pueden resolver. Mediación salomónica. Alto, dice el señor ahí de bigote y de lente. Cuando les dije que ambas partes tenían los mismos derechos y la solución era compartir al niño, debí aclararles que no lo hicieron al mismo tiempo. Los familiares están peleando ahí por la criatura que no tiene nada que ver en el conflicto. Y muchas veces nosotros somos el niño en medio de un conflicto. Conflicto con uno. Pasos. Eh, Aceptar que tenemos un conflicto. Ahí, por ejemplo, si es que no me encuentro con, no sé qué hacer, entonces uno puede hablar con una persona de confianza o puede escribir eso y leer, y ahí por ahí también cuando uno mira el problema desde otra perspectiva, y muchas veces leer lo que vos escribiste al respecto te ayuda a encontrar otra perspectiva. Identificar qué es lo que puede hacer en relación al conflicto y escribir a eso, ¿verdad? Y tener, o sea, dejar pasar un poco el tiempo. Y en algún momento hay que tomar acción, porque si no las cosas no se solucionan. Muchas veces tenemos que aceptarnos. Aceptarnos no implica de ninguna manera que tenés que permanecer siendo de una determinada manera siempre. Aceptarse es si yo soy Argel, si yo soy gritón, si yo soy poco amable. Aceptar eso. ¿Qué vas a hacer para cambiar eso? Eso es aceptarse. Ayudarse, ¿verdad? Muchas veces el ayudarse es compartir las cosas con algún amigo. Hoy en día nomás eh, encontrar una persona y decirle vos sos mi amigo o considerarle que es tu amigo, yo por lo menos considero bastante difíciles porque tipo como que las relaciones se han ido volviéndose más, no careta, pero sí más superficiales de repente, no involucrarse tanto con la persona. A diferencia de lo que yo por lo menos personalmente recuerdo es las conversaciones que tenía con mis compañeros de colegio, ¿verdad? En el cual había una complicidad y una aceptación muchas veces y el que es verdaderamente tu amigo no debiera tener miedo de decirte en qué estás equivocado. Animarse, confiar en uno mismo. El no ya lo tenés. Sin el no es no solucionar tu problema.
Entonces, hay que hacer algo al respecto. Y muchas veces hay que aprender a respetarse. Muchas veces nosotros tratando de encontrar el visto bueno o la aceptación de alguna persona que nos interesa, hacemos cosas que van un poquito más allá de lo que implica el respetarse a sí mismo. Entonces uno debiera por lo menos considerar que hay cosas que tienen límites. Y cada uno de ustedes ya va a saber o ya habrá tenido seguramente alguna oportunidad en que habrá pasado esto. Por lo general, lo que yo recuerdo por lo menos es cuando vos estás gustando de alguien y no se está dando y ese alguien se da cuenta y suceden cosas que no debieran suceder. En fin, cada uno ya debiera entender de eso y cómo encontrar una solución. Muchas veces decir adiós es parte de la solución, ¿verdad? Aunque no nos guste, aunque nos cause temor, incertidumbre, dolor, lágrimas, llanto, lamentación, pero muchas veces es lo que nos conviene. A menudo no nos gusta de otro lo que nos desagrada de nosotros mismos. Yo, por ejemplo, o sea, yo creo que ahora soy menos gritón, pero antes era muy gritón. Y cuando otro venía y gritaba más que yo, vaya, más, vaya, entonces, muchas veces sucede eso. Control se dice. Bueno, para mí esto es medio risible, ¿verdad? Porque controlarse a uno mismo exige un ejercicio constante de conocimiento, de autoconocimiento, y saber qué es, en qué momento realmente uno tiene que controlarse y no dar rienda suelta, especialmente a sus emociones y sus sentimientos. Por eso el cerebro y el corazón siempre están hablando entre sí. Discuta en un lugar privado si es posible. Si es que vas a hablar con alguien, las cosas no interesan al público. Porque el público quiere meterse, porque está a favor de vos, porque está a favor del otro, porque vio en una novela que es así, porque Mark Anthony vino con... Hay un montón de cosas que hace que la gente se quiera meter en los problemas de los demás. Entonces, muchas veces es necesario llevar eso a un lugar privado. Te vas ahí, no hace falta que sea escondido, sino que simplemente un lugar en donde uno pueda conversar. Escuche y no interrumpa a menos de que quiera que se clarifique. Entonces, vos estás hablando, la otra persona te está hablando y te está hablando y te está hablando y déjale que hable. Déjale que hable, trata de entender lo que te está diciendo. Y si no entendiste algo, entonces ahí sí, espera un ratito, ¿esto qué es? Si es que la conversación es muy larga, entonces, bueno, esto es lo que vos me dijiste y esto es lo que yo entendí y compartí eso con una persona. Mencionar en lo que uno está de acuerdo y en lo que está en desacuerdo. Dar las gracias a la otra persona por trabajar, por supuesto, esto ya sería al final. Mirar siempre a los ojos, ¿verdad? Establecer la comunicación visual. Y muchas veces eso nos ayuda bastante a la autoconfianza. Y muchas veces tenemos que empezar en el espejo, mirándonos a los ojos. Sonría. Sonreír hace que la gente, como les comenté la vez pasada, baje las revoluciones de cuando están nerviosos. A no ser que ya esté ya llevado ahí, ya sobrepasó todo, entonces sonreír va a tomar a mal, le va a meter un tongo o algo así. En fin, son cuestiones que uno debiera tener en consideración. Lo que pasa es que esto, si es que vos no lo tenés como un hábito, entonces no va a ser posible que lo practiques. No vas a esperar a no vas a esperar a tener un conflicto para que vos estés sonriendo con las personas. No tenés que esperar a tener un conflicto para aprender a mirar a las personas en los ojos. No vas a esperar a tener un conflicto para dar las gracias a la persona perdón, voy a tomar un trago de agua.
a dar las gracias a la persona. Hoy estuvo lindo, no hace falta que vos le decís, gracias, no hace falta, sino, qué lindo estuvo haber estado contigo o compartir esta, qué sé yo, desayuno, merienda, cena, lo que sea. Indicar entonces, porque eso hace que cuando vos estés en un conflicto también actúe de esa manera. Tenemos que aprender a conducirnos de una manera de que nos facilite nuestra comunicación con las personas. Eso no es automático, eso hay que aprenderlo. Ahora, hay personas que sí naturalmente son así. Aprendieron en su casa, con su familia, con su amigo, un montón. Pero hay otra gente que no. Entonces, para aquellos que somos ese no, es en donde tenemos que aprender a hacer las cosas y lentamente. Bueno, acá el amigo Gallo encontró algo inesperado, ¿verdad? Estaban haciendo un elefante y la gallina, entonces tiene que dar explicaciones. Eh, un rino se está cayendo por un precipicio, viene un oso, no lo puede vencer porque el rino está muy grande, entonces ve una piedra el rino y le pone al amigo para que no llegue a caerse. La moraleja. Quizás un amigo no sea capaz de levantarte, pero siempre busca la manera de no dejarte caer. Aquel amigo que te quiera, aquel amigo que se comparte realmente como tal, y es quien te dice, hay que aprender a saber decir también cuando vos estás haciendo algo que no está bien. Gente, hasta aquí. Gracias por el aguante. A ver un poco. Gracias. Estamos así. Bueno, desde esta semana sí o sí, ya entonces más vale, ¿verdad? Estamos a 2 semanas de nuestro parcial. Vamos a empezar a, como le dije, dar las calificaciones de las evaluaciones de las actividades que estuvieron haciendo. Voy a empezar a responder el libro de los sellos. Por favor, no se preocupen por el tiempo. Si es que hace falta una semana más, vamos a tener una semana más, ¿verdad? Porque me interesa de que, bueno, para aquellos que quieren hacerlo bien, por lo menos que salga bien este tema, ¿verdad? Y el que no le interesa, no hay drama, no hay ninguna crítica. Es como esta asignatura, ya le dije, te muestra opciones, uno lo toma o no. Ahí uno es feliz como puede. Gente, un placer. Tengan ustedes un buen fin de semana, vayan preparándose y nos estamos viendo. Adolfo, ¿en qué te soy bueno? Profe, yo estaba teniendo una duda y quería preguntarte. Vos ves que toda la semana estamos teniendo trabajo de foro, ¿verdad? ¿Perdón? Toda la semana estamos teniendo trabajo de foro, ¿verdad? Sí, Tipo señor. C, C2 con Sí, dos, señor. ¿verdad? Sí, señor. Y yo he estado haciendo todo, pero cuando entro en mi Moodle siempre pasa, o sea, cuando pasa tipo, cierra 10:30 ponerle, llega a las 11 y me aparece como atrasado, a pesar de que completé, por ejemplo, en el foro. Voy a Eso, verificar si las fechas realmente son adecuadas a los fines este, a los objetivos de la actividad. Porque lo que pasa es que el Moodle pues vos entras en el Moodle y ya está dejando un rastro que en este caso yo que soy el profesor tengo la probabilidad de ver eso. Entonces, yo sé que cuando vos entraste a leer un PDF, cuando entraste solamente a mirar algo, eso no te preocupes por eso, ¿verdad? Puede ser que yo haya colocado mal la fecha, ¿verdad? Pero por lo general, eso deja rastro, te voy a decir, ¿no? Y si es que hiciste, y porque por lo general se cierra el foro, entonces ya, si es que ya colocaste, ya está, ¿verdad? Ahora quedaría ahí, bueno, hiciste ya hiciste una ponencia y compartiste lo de tus otros compañeros, ya está. Debieras de tener el puntaje, por lo general, yo
No puedo emitir opinión sobre lo que dice usted. Ahora, cuando veo que hay algo así más relacionado con la falta de respeto, quizás intervenga, ¿verdad? Pero mientras tanto, todo bien, ¿verdad? Yo creo que hasta donde miré, estaba todo tranquilo, no te vayas a preocupar por eso. O sea que no hay problema entonces, porque yo pregunté y nadie le parecía atrasado como a mí, tipo, no sabía. Y Ayer, por ejemplo, yo hice mi con 2 y hoy me parece atrasado, ¿no? Por eso no me pregunté. bueno, y a eso voy. Quizás yo haya colocado mal una fecha. Ahora, puede ser también con qué correo estás entrando a Moodle. Mi Moodle es el institucional. Bueno, ahí ya me callo porque puede ser que haya alguna diferencia cuando tu correo no sea el institucional, pero no sé. No te preocupes, si hiciste ya antes va a figurar eso. En todo caso, sabes que envíame a un correo. Un correo porque, por supuesto, voy a revisar en forma cronológica y cuando llegue ahí voy a revisar lo tuyo y me decís específicamente en cuál foro y cuándo hiciste y ahí lo vemos, sin problemas. Todos los foros me estaban apareciendo como atrasados. A la pucha. Entonces, ese a lo mejor ya es una cuestión de tu perfil, ¿verdad? Porque otras personas no me están diciendo esto que vos me decís. Te iba a mandar entonces, profe, de Envíame el screen y correo, eso sí, y cuando, o y mi sea, correo. pero ya te digo, voy a revisar en forma cronológica. Primero, lo primero, ¿verdad? Tanto el libro de los sellos como la parte de la evaluación de las distintas actividades que estuvimos haciendo. Dale, profe, eso no me era. Dale, gente, un placer. Nos estamos viendo. Consideren, por favor, que esta semana, el viernes estaríamos teniendo esta actividad sincrónica, ¿sí? Por lo demás, gracias por estar y nos estamos viendo oportunamente. Bueno, Gracias, profe. profe. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias, profe.